Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy y me da mucho gusto hacerlo, sobre todo ese día, miércoles 24 de diciembre del año 2025. Amados hermanos, hemos estado hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya tenemos con seis segmentos donde hemos especificado conforme a la Biblia, conforme a citas bíblicas, que hoy, en este día, hace 2025 años, un 24 de diciembre del calendario gregoriano, 24 del mes de Kislev, calendario hebreo, nacía el Salvador del mundo, el niño más hermoso que ha venido a esta tierra. Y bien, ayer hablábamos y me hacían un comentario de que, como les dije, que los magos del oriente habían ido estaban ellos fuera de Belén, ¿sí? Cuando ellos reciben la visión del ángel que les dice que ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador del mundo. Entonces ellos se encaminan rumbo a hacia adentrarse a la ciudad. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos revelan que ellos llegan primero a Jerusalén, ¿sí? Entonces la lógica humana nos dice que pasaron varios días. Sin embargo, amados hermanos, no, esto es mentira de que varios días, sino que el Señor Dios Todopoderoso, con su inmenso poder, ¿sí?, levantó a estos hombres, los invistió de hombres ponderables, ¿verdad?, poderosos, y los llevó a Jerusalén primero, que estaba a 200 kilómetros, de Belén. Y ya una vez que llevaron a cabo su instrucción con Herodes, volvieron a salir investidos y Dios los llevó nuevamente a las inmediaciones de Belén, para que entraran a ver dónde estaba posesionada la estrella, porque es ahí donde estaba el niño, para adorarlo, ¿sí? Me preguntaba que qué me garantizaba eso, esta historia que les cuento. Bueno, amados hermanos, hay dos detalles muy interesantes. Uno, vamos a hablar de historias. ¿Qué pasó con Enoc? Enoc, Dios se lo llevó, ¿sí?, en cuerpo y alma, porque nunca se volvió a ver el cuerpo de Enoc, como también el de Elías, ¿sí? Tenemos el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Dice las Sagradas Escrituras que pasaron aproximadamente 4 millones de habitantes, 4 millones de judíos, 4 millones de hebreos por entre el mar, ¿sí? Y hay algo que dice las Sagradas Escrituras: a la mañana siguiente, dice, vino un viento del occidente y cerró el mar. O sea, todo fue en esa misma noche que el pueblo de Israel pasó con todo lo que traía por el interior por el Mar Rojo. Si hablamos de Moisés, el cuerpo de Moisés, ¿dónde quedó? ¿Sí? ¿Qué hablamos más? ¿Qué más señales quieren? ¿Sí? Quieren que hablemos acerca del cuando el río se seca para que pasen para el río el río, para que pasen los judíos rumbo a la tierra prometida, el río del Jordán, ¿sí? Se secó por instrucción de Dios, por el poder de Dios, ¿sí? Porque Dios tiene ese poder. Si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué pasó con Pablo? Pablo muere. Por eso es que Dios toma a Pablo y lo lleva hasta el tercer mundo. Pero es que Pablo, cuando fue apedreado en Azoto, no recuerdo el lugar ahorita, porque tenemos prisa, ¿verdad? Pablo muere apedreado, ¿sí?, en Listra. Entonces, él es llevado hasta el tercer cielo. Y él lo comenta: conozco un hombre, hablando de sí mismo, que fue llevado hasta el tercer cielo. Si fue en espíritu, fue en un cuerpo, no lo sabe. Pero él fue y vio y habló y oyó palabras indecibles. ¿Qué pasó con Felipe?
Felipe también fue transportado para llevarlo a una carretera, ¿verdad? Donde pasaba un hombre, aquel etíope, para que le hablara de Cristo, y ese etíope llevara las buenas nuevas del Evangelio de Jesús a su tierra, a Etiopía, a África, ¿sí? Y después dice las Sagradas Escrituras que nuevamente, cuando se dio cuenta Felipe, estaba en Azoto, otro lugar cercano a Jerusalén, ¿verdad? Entonces Dios hace esas maravillas. Amados hermanos, si usted no lo cree, es cosa de usted, pero yo creo en un Dios todopoderoso que pudo hacer todo eso posible. Además, hay un detalle, dice, todo fue en esa misma noche, ¿sí? Todo sucedió en esa misma noche, porque así es el poder de Dios. Y si eso de que las conjeturas que sacamos de acuerdo a la lógica humana, de que es que Herodes los buscó hasta dentro de 2 años, hasta el otro, no es cierto, es mentira. Dice las Sagradas Escrituras, todo sucedió esa misma noche. Ahora bien, hablando ya un poquito llegaron, adoraron al niño, pero hay cosas interesantes. Dice que le dieron incienso. ¿Para qué el incienso? Bueno, el incienso, pues son perfumes, ¿verdad? ¿Sí? Y mirra. ¿Qué mirra? Pues es aceite. Es un aceitito que los niños necesitan para sus cuerpos, ¿verdad? Pero dice que le dieron oro. ¿Usted se ha puesto a pensar para qué le dieron oro al niño Jesús? Bueno, le dieron oro porque Dios sabía perfectamente que Herodes iba a buscar al niño para matarlo, y después de hacer ciertas actividades, el ángel se le presenta a José nuevamente y dice, toma al niño y a tu mujer y llévalos a Egipto. Ya se imaginan para qué le sirvió el oro entonces, ¿verdad? Porque tienes oro, tienes dinero, tienes economía, vete a Egipto. Tienes lo suficiente. No dudo que José haya tomado al niño, se haya llevado al niño a Egipto, ¿verdad? Junto con María, y allá puso una carpintería, porque él era carpintero, era obrero, ¿sí? José no tenía dinero como para poder llevar a cabo un viaje tan largo y sobre todo mantenerse. Pero, amados hermanos, tenemos un Dios que siempre provee lo necesario antes de que sucedan las cosas, ¿sí? Entonces, eso fue lo que sucedió, amados hermanos. Déjense de conjeturas de que los tiempos, que el tiempo por allá, que el tiempo por acá, que Herodes aquí, que nada. Todo sucedió en esa misma noche. Se los estoy diciendo con palitos y manzanas. ¿Que acaso tienen una mente tan retorcida, tan estúpida, tan idiota como para no poder entender que tenemos un Dios todopoderoso? Y que si hoy mismo dice él que el mar se seque, el mar se seca. Con tan solo el poder de su palabra, no podría secar el mar con toda su inmensidad, Y si le place volverlo a hacer otra vez, ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que servimos, Él es el que siempre se adelanta a nuestras necesidades. Yo no sé por qué ustedes andan yendo a escuchar a esos profetas de mala muerte para prometerles cosas, ¿sí? Cuando dice las Sagradas Escrituras, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas y profundas que tú no conoces. Clamemos a Él, quírenos sabiduría, hablemos con Él y dámosle lo que necesitemos. Ahora bien, hablamos también de que se celebra el día 31 de diciembre. Es el 8º día en el que el Señor tuvo que ir, tuvieron que llevarlo de bebé al templo para presentarlo, para que se presentara en el templo de Jerusalén, para que ese niño se presentara ante el mundo entero, que había llegado la redención de Israel, y no nada más de Israel, sino de la de todo el mundo, amados hermanos. Había llegado la redención, la redención del pecado que había cometido Adán. Ese es el principal objetivo de que nuestro Señor Jesucristo haya tenido que pisar ese segundo templo construido por Zorobabel, como lo hemos visto. ¿Y qué pasó?
¿Qué me garantiza eso? ¿O qué nos garantiza? ¿Qué no acaso aquel anciano Simeón dijo, gracias Señor porque he visto que ha llegado la redención a mi pueblo, ahora sí me puedes llevar en paz? Ellos lo reconocieron, amados hermanos, y qué vergüenza que nosotros a la vuelta de 2025 años andemos peleando como perros de que no nació en ese día, que no va a parir, que no, cuando la iglesia misma, la iglesia católica, ha hecho estragos para todo eso, desviar la atención. Y espero que hayan entendido esto. Este es el último segmento que les doy con respecto a esta fecha gloriosa. Ustedes saben si la festejan, cómo deben de festejarla o no. Los pastores, si quieren cerrar los templos, pues ustedes saben por qué los cierran. Solamente les comento que ya muy pronto, ¿sí?, los mismos gobiernos se lo van a cerrar. Y a ver qué van a hacer cuando no tengan de dónde mantener a sus familias. Porque y no le echen la culpa al gobierno que cerraron nuestros templos. No, ustedes los cerraron. Y ellos nada más le dieron seguimiento a lo que ustedes han hecho. Y les voy a dar como regalo una noticia que va a ser bomba. Es una bomba atómica que va a explotar en todo el mundo, ¿sí? Más que la que podríamos considerar ahorita, ¿sí? Ustedes saben, perfecto, les comenté que los romanos querían una Biblia, ¿sí?, y trajeron a 70 hombres de todo el mundo para que hicieran una Biblia, ¿sí?, para que la Biblia la hicieran canonizada, ¿sí?, libro por libro, la historia tras historia. Juntaron 70 hombres, escribieron la Biblia con los 69 libros que tenemos, ¿verdad? Con los 66 libros que tenemos, perdón, ¿sí? Pero hay un detalle, esa Biblia le llamaron la Septuaginta, ¿sí? Fue hecho en griego todavía, no se hizo ya después se hizo en latín. Pero ya cuando se quiso hacer en latín, los romanos le quisieron meter sus libros de a fuerzas porque tenían algo que querían para hacerse relevantes, cosa que es totalmente absurdo, sus libros apócrifos que tienen dentro de su Biblia, ¿sí? Pero la Septuaginta es la ideal, ¿sí? Y ya después, con el paso de los años, la de Casiodoro de Reina, que es la Biblia espiritual. Las demás son patitos, ¿sí? O sea, por escribir algo, ¿sí? Pero la Biblia Casiodoro de Reina y Reina Valera es la original. Ahora bien, les voy a hacer les voy a hacer un comentario. ¿Ustedes saben de dónde estos 70 varones agarraron de base para escribir canónicamente la Biblia? ¿Ustedes no lo saben? Se los voy a decir y les va a caer como bomba. No nada más a pastores, a todo el mundo les va a caer. Y a lo mejor esta es la última trompeta que el Señor truena, hace sonar. El libro de Enoc habla de todo el paso del mundo desde antes de la creación, de cómo Dios creó el mundo, todo el paso anteadánico, y de Adán hasta Jesús, y de Jesús hasta el gran trono blanco. El libro de Enoc lo habla. Solamente que nosotros como incautos, lo único que decimos, la estupidez más grande que decimos, es que el libro de Enoc es apócrifo. Nunca lo han leído, pero dicen que es apócrifo. Pero el libro de Enoc tiene todo lo relacionado con la historia de la humanidad. Solo que hay un detalle, ¿sí? Cuando los hombres de la Septuaginta tomaron el libro de Enoc y lo vieron que tenía todo lo relacionado con la historia de la humanidad, ¿sí?, lo quisieron dividir en capítulos y versículos. Y cuando quisieron hacer esto, desordenaron lo que estaba ordenado, ¿sí? O sea, el libro de Enoc estaba ordenado, pero ellos, por quererlo ordenar,
desordenaron lo que estaba ordenado. Por eso, en esta ocasión, si usted busca por internet o busca como sea el libro de Enoc, verá que no, que está todo revuelto. Y ante eso que está todo revuelto, por eso es que los hombres dicen es que es un libro apócrifo, porque todo está revuelto. Pero si ustedes le piden al Señor sabiduría, inteligencia, ¿sí? Y ustedes consiguen el libro de Enoc y lo buscan al lado de, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo van a entender y van a comprender mis palabras. Pero, amados hermanos, me da mucho gusto dar esta noticia, ¿sí? Sé que va a causar mucha inconformidad, pero si lo hubiera dicho Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Hebel o cualquiera de esos sinvergüenzas, se lo hubieran creído y hubieran dicho, ¡wow! ¡Qué hombre tan sabio! Cash Luna es un hombre sabio, es un hombre de Dios. Pero como lo dice un humilde siervo de Dios y servidor de ustedes, va a crear mucha controversia y no lo van a creer. Pero mi labor es decir lo que el Señor pone en mi corazón y en mi boca, y Él se responsabiliza de ello. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Espero que pasen una agradabilísima, hermosísima, feliz Navidad. Y que Dios los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta pronto.